Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ir a París en un rato, ya en un ratito, antes de... Introducimos brevemente el tema que queremos compartir. María Estela Svampa, la anterior entrevistada, hablaba del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, cómo ese acuerdo va a condicionar alguna política pública para que efectivamente desarrolle normas, leyes que protejan el ambiente, porque si no los mercados europeos no van a comercializar. Bueno, Europa ha dicho que a partir del 2030 no comprará carne que haya sido producida en terrenos desmontados o donde haya habido desmonte, entre otras cosas. Y bueno, pensamos que era bueno hablar con Fernando Vega Lugo, que es un abogado y politólogo, creo que estudió en la Universidad de Rosario, pero es colombiano y reside en París, por lo tanto tiene una visión interesante desde ese lugar para poder compartir con nosotros. ¿Cómo estás, Fernando? Buen día. Hola, Sergio, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Sí, en efecto, sí, en la Universidad del Rosario, pero de Bogotá. De Bogotá, claro. Un falso amigo, una homónima, digamos. Sí, así es. Y, Fernando, ¿vos crees que es posible, de acuerdo a los estándares que ya tiene la Unión Europea, se va a poder comercializar con los estándares que vemos en la región, en Latinoamérica y en Argentina en particular? Hablo de los estándares ambientales, tan por estos días, poco sólidos, ¿no? Sí, lo primero es que el ambiente y el clima político en la Unión Europea y concretamente en Francia en la última semana hace pensar hoy que la conclusión del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea es muy complicada, al menos en los términos en los que se venía discutiendo. Luego, y en función del punto del estado de las negociaciones en el que nos encontrábamos, la pregunta que tú me haces es, bueno, ¿se va a poder cumplir con esos estándares? Yo creo que la pregunta es, ¿quiénes van a poder cumplir con esos estándares? Que es lo que pasa siempre en las negociaciones de acuerdos de libre comercio. Sí. Los acuerdos de libre comercio, si uno lo mira en términos macroeconómicos, bueno, en términos del impacto que puede tener para la balanza comercial de un país, pueden llegar a ser positivos, o de un mercado, como en este caso el Mercosur, pueden llegar a ser positivos. Pero en términos microeconómicos la pregunta es quiénes van a ser los productores que van a poder someterse a esas reglas de comercio que tiene la Unión Europea, y sin duda alguna creo que la respuesta es que solamente los más grandes, quienes ya tienen hoy mayores herramientas técnicas, van a poder someterse a esos estándares, y son quienes eventualmente van a poder exportar carne y van a poder exportar muchos otros productos. Los agricultores están en problemas no solo en nuestra región. Allá se extienden las protestas de agricultores en Europa. ¿Qué es lo que piden? En realidad, lo que hay que señalar es algo bastante básico. Los agricultores hoy hoy viven muy mal en Europa y en Francia en particular. La producción agrícola es bastante costosa, cada vez más costosa, y realmente es bastante difícil en un periodo inflacionario como el que se está viviendo también en la Unión Europea y como el que se vive específicamente en Francia, también entrar a rentabilizar la actividad agrícola en medio de este contexto. Luego existen también una serie de normas o de elementos que están puestos en el contexto que también complejizan esa actividad productiva de los agricultores. Hablamos en concreto, bueno, lo que decimos, lo que se llaman lo que acá se llama el Pacto Verde o el Green Deal, que son todas las medidas de la Unión Europea tendientes a reducir el uso de pesticidas, a mejorar el bienestar animal, a aumentar el número de superficies en barbecho, bueno, todo esto a lo que se le suma que
En Francia específicamente existen unas leyes que han sido promulgadas en los últimos años, que son las leyes EGalim, que han buscado mejorar la posición de los productores agrícolas en las negociaciones frente a la gran distribución, pero que lamentablemente su implementación ha sido bastante deficitaria. Y hoy, bueno, la gran distribución sigue teniendo una posición dominante y los precios con los que compiten los productores franceses terminan siendo desfavorables, no solamente frente a las exportaciones de por fuera de la Unión, a las importaciones, perdón, de alimentos de por fuera de la Unión Europea, sino también de dentro de la Unión Europea y concretamente de países digamos, con otros costos de producción e incluso con otras reglas de producción como Italia o como España, lo cual es bastante paradójico porque, bueno, la Unión Europea existe y está pensada para eso, ¿no? Para armonizar un poco la manera en la que se produce, los costos, las reglas, pero lamentablemente es algo que no termina de concretarse y termina afectando en concreto a los... ¿Por qué, Fernando, dirías entonces que la producción agrícola es costosa, como arrancaste diciendo? ¿Es costosa por los insumos que utiliza este modo de producir? ¿Es costosa por el cambio que se le exige para que sea más amigable con el ambiente? ¿O es costosa por esta economía distorsionada que sufrimos en el mundo entero? Creo que por todo lo que acabas de decir, si uno mira en Francia, por ejemplo, un salario mínimo desde cerca de 1.400 euros netos, lo que implica para un empleador cerca de 2.200 euros, mientras que en Italia, por ejemplo, no existe salario mínimo. Entonces, de entrada ya tienes reglas en términos sociales que no son las mismas. Luego también en términos de transporte, en los últimos años hemos visto un aumento importante del costo de los combustibles. Concretamente la invasión de Rusia a Ucrania ha generado también unos aumentos que no se prevían y que han afectado directamente la agricultura y sobre todo los costos del petróleo y de todos los combustibles, tanto de transporte como de insumos agropecuarios. Y a ello también, en efecto, las reglas a las cuales se someten los productores frente a cuestiones ambientales, concretamente la reducción o la prohibición que se había hecho de un gran número de pesticidas, las apuestas que tenía Francia frente al uso frente al consumo de productos de agricultura biológica o agricultura orgánica, que todo eso se traduce en algo bastante concreto, que tiene un efecto bastante concreto, que es algo que puede parecer menor, pero que una de las cosas que han generado tanta bronca en los agricultores es el número de trámites que tienen que hacer para poder recibir todo eso. Es decir, existen a nivel europeo y a nivel francés un número importante de subvenciones que reciben los agricultores, pero el problema es que para acceder realmente a esas subvenciones, en términos administrativos hay que completar un montón de formularios. Es increíble. Que tienes que seguir, claro. Es increíble lo que nos estás contando en la era de la inteligencia artificial, en la era de tanta tecnología y programas disponibles. ¿Qué le pasa a la administración? ¿Qué le pasa a los liderazgos globales que no pueden, digamos, organizar lo básico, ¿no? Así es, los agricultores estiman, o lo que ellos señalaron en sus protestas, es que cerca del 25% de su tiempo de trabajo es trabajo administrativo. Es una locura total. Obviamente, claro. Fernando, uno lo piensa y es increíble, no se puede pensar que sea tan ingenuo, o sí, es simplemente, digamos, algo mal organizado administrativamente, o es complicar o hacer un filtro para evitar, porque no se termina de entender eso, ese error, ¿no? Sí, es algo que tiene que ver con la cultura francesa y europea de la burocracia en el buen sentido de la palabra. Sí, sí. El tema es que estamos en un mundo dinámico, ¿no? Que cambia 1000 por hora. Sí, creo que frente a eso a los países europeos y sobre todo Alemania, Francia todavía
tienen un trabajo importante por hacer y bueno, un poco lo que uno puede pensar es que todas estas dinámicas sociales ayudan también a evidenciar esas dificultades Claro. y eventualmente a generar un mejoramiento en eso, ¿no? Ese es el sentido también de la protesta social, creo yo, en una democracia. ¿Cómo crees que debiera ser la manera correcta de crear riqueza en la región? Vamos a hablar de Latinoamérica. Como sabés, Petro, el presidente de Colombia, ha hablado de dejar el petróleo y hacer hincapié mucho en el turismo. Pero más allá de lo que significa el turismo, ¿qué variables, qué rubros crees que debiéramos dejar de lado para que jueguen otros sectores de la economía, para que podamos pensar de un modo innovador justamente ese nuevo quehacer que se acerque al cuidado del ambiente y no a la destrucción y el saqueo del ambiente? Sí, yo creo que hoy hay varias cosas frente a lo que tú dices. Por un lado, me parece que Latinoamérica hoy todavía está bastante aislada o está nuevamente en un escenario de aislamiento en términos internacionales. Una de las cosas que se pensaba, uno de los aspectos que uno podía rescatar de este acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea es que el Mercosur, con todo y que no es toda América Latina, pero que América Latina y Sudamérica empiezan a tener otro rol frente a la Unión Europea, teniendo en cuenta que hoy y desde lo que fue la presidencia de Trump, también Latinoamérica jugó o empezó a jugar otro rol frente a los Estados Unidos y que en últimas casi que solamente Rusia y China como potencias mundiales se fijan en América Latina y son potencias que no tienen esas inquietudes ambientales que hoy uno pensaría que solamente tiene la Unión Europea, o al menos eso es lo que hemos querido creer durante años. Y en ese sentido me parece que nosotros seguimos teniendo una deuda bastante importante con la industrialización, con dejar de depender de las materias primas y sobre todo de los productos de producción minero-energética, pero que lamentablemente el problema es que hay un problema de demanda en el mundo frente a eso. Es decir, si hoy América Latina, si hoy Colombia, si hoy Venezuela, si hoy Bolivia dejan de producir gas, dejan de producir petróleo, dejan de producir carbón, lamentablemente en el mundo esa demanda pues se va a ir hacia otros mercados y hacia otros países, que es lo que en efecto ya está pasando. Pero es que no se puede consumir más petróleo. Pero es que no podemos seguir consumiendo petróleo y pensando la economía en esos términos. Sí, pero creo que para eso hay que diversificar la economía. El problema, por ejemplo, si nosotros nos centramos, yo parto por decir que me parece sumamente valioso y necesario el debate que está poniendo sobre la mesa el presidente Petro. Me parece absolutamente innovador y válido. A mí me inquieta un poco si lo pensamos en reemplazar petróleo por turismo. Creo que no necesariamente, creo que me parece que la base de reemplazar el petróleo es una urgencia. Ahora, reemplazarlo por turismo, no sé, los turistas llegan en avión en la mayoría de casos, por ejemplo. El turismo lo vemos hoy en Europa, en ciudades como Barcelona, como París, como Londres. El turismo también genera encarecimiento de la vida, también es responsable muchas veces de la gentrificación, de las crisis de vivienda, todo esto. Creo que hay que ser, como ustedes dicen, bastante creativos, bastante innovadores y seguir buscando esas fuentes de construcción de nuevas formas de producción y de consumo sostenidas también en las pequeñas y medianas empresas, en la economía familiar, en la economía social y solidaria, en otras formas también de producir y de consumir, que realmente me parece que en ese diálogo y que en esa interacción es donde se puede construir realmente una alternativa al cambio climático sin que eso recaiga en los países del sur global, que terminamos siendo los que sacrificamos nuestra producción y nuestro crecimiento, mientras Estados Unidos y mientras la Unión Europea hoy dice, no, nosotros reducimos nuestras emisiones, claro, pero todo lo importan de países que hoy emiten más carbono que nunca, ¿no? Entonces, ahí hay una suerte de hipocresía en ese sentido. Entonces, nosotros tenemos que seguir porque no tenemos esos niveles de ingreso, porque no tenemos esa renta per cápita, porque lamentablemente no hemos llegado a esa calidad de vida, pero bueno, ¿cómo podemos crecer y cómo podemos reducir la desigualdad, que es el gran problema de América Latina?
incorporando realmente la apuesta ambiental, sin decir, no, eso no es con nosotros, y sin dejar de pensar no solamente que el problema del cambio climático es un problema global que requiere soluciones globales y que, bueno, que no se va a resolver mientras en Europa o en los Estados Unidos no se limiten, por ejemplo, los jets privados, mientras en Europa o en Estados Unidos, por ejemplo, no se limiten las emisiones en los grandes espectáculos deportivos, mientras en Europa, creo que mientras en China no se produzca vestuario de otra manera, creo que ahí es donde también hay que apuntarle. Además, lo que estás relatando, estamos hablando con Fernando Vega Lugo, es un politólogo colombiano que reside en París, desde ahí nos habla. Estamos hablando de un marco de una degradación general. Él nos dice, la producción agrícola en Francia es sumamente costosa, hay problemas con los insumos, hay problemas con los salarios. La Unión Europea tiene más agujero que un colador, ¿no? La burocracia exasperante, 25% del tiempo le lleva a un agricultor lograr el subsidio para tener una producción saludable. De esto estamos hablando, del mundo en crisis. Fernando, estamos dados vuelta en todos los sentidos, porque recién nombrabas de diferentes países diferentes cuestiones que hay que modificar. Es como un cambio abrupto de paradigma. Y pienso en este caso, bueno, en Argentina puntualmente, y en este sentido, lo que hablabas de la originalidad que tengan las empresas, los emprendedores, las pequeñas empresas también, con el Pacto Verde Europeo. ¿Qué impacto puede tener eso sobre las exportaciones argentinas? ¿Y por qué crees que la Argentina no se termina de animar, digamos, las empresas a dar este giro, a generar nuevas propuestas que tal vez también sean un desafío y una oportunidad? Sí, yo creo que frente a eso hay empresas que ya lo hacen. Creo que hay muchas empresas argentinas y en toda América Latina que se han comprometido también con la producción de alimentos orgánicos desde hace bastante tiempo. No solamente grandes empresas, sino también pequeñas y medianas empresas que con mucho esfuerzo y con una vocación, digamos, social lo hacen desde hace bastante tiempo. Pero en efecto creo que en América Latina todavía no tenemos esa conciencia y esa cultura también. Cuando uno mira, por ejemplo, cuando uno se pone a mirar un paquete de galletas o un ponqué de un supermercado, un montón de cosas, y uno lee los ingredientes, por ejemplo, hay un montón de ingredientes que tienen las cosas que habitualmente consumimos. Si uno se pone a ver, uno dice, es absolutamente innecesario que tengan la mitad de los ingredientes que tienen ahí. Pero en efecto, sobre todo dentro de la agroindustria a nivel mundial, no solamente Argentina, América Latina o Europa, existe una cultura de aligerar el céntimo para rentabilizar la producción al máximo posible, y terminamos produciendo alimentos que no necesariamente, que no son sanos, aun cuando los sellos nos lo adviertan y demás. Seguimos consumiendo esos alimentos que no son sanos, pero que son rentables y que hacen parte y que desatienden tanto a las urgencias en términos de salud como en términos ambientales que hoy tiene nuestro planeta. Entonces sí creo que hay un cambio en la cultura que hay que hacer y que pasa por tomar conciencia de la crisis climática que vive nuestro planeta. Hablando de eso, hablaste de organizaciones medianas o pequeñas empresas. En la región funciona una organización que se llama Natura, que está manejada casi en un 80-90% por mujeres. ¿Crees que hay un potencial de energía, de soluciones ligado a nuevos liderazgos y la participación concreta de lo femenino en puestos de conducción, de liderazgo y de decisiones, que puede aparecer, que hasta ahora no se ha visto? Sin duda alguna, Sergio, cuando uno mira los sondeos en todo el mundo, hay una mayor sensibilidad de las mujeres hacia el cambio climático, hay un mayor número de mujeres que son vegetarianas o que tienen prácticas individuales ecosostenibles en comparación con los hombres. Entonces sí creo que en América Latina y en el mundo el liderazgo de las mujeres es pilar de la transformación, no solamente en las empresas, sino también en los estados y en la política. Y sí creo que feminizar la política y feminizar
el activismo social hace parte de esa transformación que hay que dar en nuestra sociedad, y creo que eso es fundamental para luchar contra la crisis climática. Gracias, Fernando, por este rato con nosotros. Te mandamos un gran abrazo desde Buenos Aires. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Fernando Vega Lugo es un abogado y politólogo de la Universidad del Rosario, en Colombia. Vive en París él. Nos acaba de decir: el liderazgo femenino va a ser pilar de la transformación. Atendamos eso. Hace falta para comprenderlo, pero también para hacer lugar a esa fuerza novedosa. Lo digo en términos de inclusión, no porque sea novedosa o que haya mujeres entre nosotros. Es novedoso que tengan una participación activa y que puedan tomar decisiones. Yo di el ejemplo de una de las empresas exitosas. Hace poco estuvo una de sus lideresas acá entre nosotros. Vino al estudio a contarnos cómo funciona una organización que, insisto, está liderada mayoritariamente por mujeres, por esa idea, por ese nuevo modo de conducir, más atentos a lo que ocurre en derredor, a lo que ocurre en el planeta, a cómo comemos, a cómo producimos, un poco lo que nos decía Fernando, una visión integral y un poco más innovadora que el desarrollo de los liderazgos varoniles, que en el caso de Francia, por ejemplo, propician que los productores realmente tengan mejores prácticas a través de subsidios. Esto quiere decir un aliento concreto a la producción, pero cuando un agricultor tiene que tomar ese beneficio, le lleva el 25% de su tiempo. Estamos hablando que es central la gestión del tiempo, que el tiempo es lo más valioso en el mundo que vivimos. Y esta gente del llamado primer mundo que viven en París arma un sistema que le lleva un cuarto de todo el tiempo disponible para lograr acceder a ese beneficio. En la era de la inteligencia artificial, en la era de la computación, en la era que tenemos 8.000 programas para lo que sea. ¿Te das cuenta el mundo de locos en el que vivimos? De la irracionalidad que no solo es propia de la región. A veces decimos, vivimos en un lugar, estamos todos locos. No, el mundo está en una crisis profunda y necesita esa transformación. ¿Vos qué pensás? Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.